caballo voy pensando en la niñez, a caballo monté, juramos bien, a caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón, a caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre, comenzó tu historia. A caballo canción. Un saludo a todas y todos que están hoy, como siempre, en esta fórmula perfecta de lo que es una visión de una comunicación diferente y es referente del que siempre desde las 7 de la mañana estamos activos en conducir un programa especial que nos acompaña a nuestra Constitución y siempre acompañados de invitados que son referentes en cuanto a lo que es hoy la visión global de lo que es la responsabilidad. Y en nuestra Constitución, en el 326, Víctor, vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar, investigador, en esa globalidad nuestra Constitución nos habla de la corresponsabilidad en el artículo 326. Nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez nos llamó en la última reflexión con los sectores petroleros nacionales e internacionales, quiero saludarlo, y la creación del Consejo Académico de Hidrocarburos. Invito a la Universidad Simón Bolívar porque la Universidad Simón Bolívar tiene históricamente convenio con PDVSA, tengo yo entendido. Correcto. Yo como docente de la Universidad Simón Bolívar lo entiendo. Ayer quiero mandarle un saludo al rector Stephanie, igualmente a Emilio Hernández, él es coordinador. Él es decano de profesionales. De estudios profesionales. A nuestro vicerrector administrativo, José Vicente Hernández, sí, que es científico. Uno de los investigadores más reputados del país en el área de cacao. En el tema del cacao, el tema del café, lo estuve viendo, pues una de las cosas que yo sentí, le pedí el favor a Víctor, que siempre viene, era para tocar el tema de los hidrocarburos. Ahí vamos a arrancar con un video, no sé si tú querías decir algo, ahí tenemos un video de Delcy, hay varios. Vamos a arrancar una vez para poner en contexto con las palabras de la presidenta. Claro, no, y no es nada más eso, sino que incorporar a la Universidad Simón Bolívar como también todas las demás universidades que tienen escuelas de petróleo. Nosotros no tiene escuela de petróleo, pero geología, sí geología, geofísica, pero geofísica. Pues. Por eso es que uno tiene que estar concatenado y ponernos a la orden, porque hay que ir incorporando esos consejos académicos urgentes, más aún con todo esto que vamos a hablar hoy, el tema del petróleo, el tema del gas, el tema de todo lo que tiene que ver hoy directamente con la globalidad. Vamos a ver ese video. Representantes de empresas transnacionales, estoy viendo a Rexol, saludo a Chevron, saludo a Shell, Maurel Prom, y especialmente yo también quiero resaltar la presencia de los representantes de 31 CPP. Los contratos de participación productiva de hidrocarburos, dijo Héctor Obregón, tan famosos que son ahora, ¿verdad? Y yo tengo que saludar porque esa experiencia de los CPP formó parte del impulso para la reforma de la ley de los hidrocarburos. Y yo tengo que reconocer y resaltar lo que ha sido
la apuesta de quienes creyeron en Venezuela con capitales nacionales o capitales internacionales que apostaron por el país y por el desarrollo de la industria de los hidrocarburos. Y por eso me parece muy importante verlos a todos acá, sus representantes, para que a nivel internacional se conozca de qué se tratan esos contratos. En el año 2025 tuvieron en su conjunto prácticamente una inversión superior a los 900 millones de dólares, en un contexto, repito, de una economía bloqueada. Y aquí hubo inversión, tanto nacional como internacional. Y esa inversión ha sido respetada. Y nosotros la vamos a seguir respetando. Y exigimos que se respete, desde cualquier instancia. La inversión que se ha hecho en Venezuela en la industria de los hidrocarburos debe ser respetada. Y yo lo pido como presidenta encargada. Esa no es una lucha de la presidenta, es una lucha nuestra como país, como venezolanos, como venezolanas. Defender nuestra industria, defender el buen desarrollo, que sea una industria, señor Enrique, soberana, independiente, donde estamos abiertos a la cooperación internacional. Pero esa cooperación debe hacerse en el ámbito del respeto de la legalidad internacional. Principalmente, para eso están hechas las normas, para respetarse, no para violentarlas. Nosotros creemos profundamente en eso. Ayer justamente, en un acto muy emotivo con la juventud, yo le enviaba un mensaje al presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, a quien agradezco sus expresiones de respeto hacia mi persona y hacia el gobierno de Venezuela, y le decíamos, mire, presidente, ya cese el bloqueo contra Venezuela, ya no más sanciones contra Venezuela. Y se lo digo hoy también en compañía del sector empresarial de los hidrocarburos, ya no más bloqueo contra nuestro país. El sector empresarial también ha sido víctima del bloqueo. Los empresarios, las empresarias privados, los académicos, los profesores, Carlos, han sido víctimas del bloqueo. Los trabajadores de nuestro país han sido víctimas del bloqueo. Ya basta. Yo creo que estamos dando muestras como país de que hay caminos para alcanzar una agenda energética bilateral con los Estados Unidos respetuosa, de cooperación, de trabajo efectivo. Yo creo que el secretario Chris Wright, en su visita a Venezuela, pudo darse cuenta del esfuerzo, del ánimo de los trabajadores venezolanos, de los empresarios venezolanos, que han hecho un extraordinario esfuerzo en un, como dicen los empresarios, en un ecosistema adverso por las sanciones. Y yo creo que eso es una petición de todo el país, no es de la presidenta encargada, que por supuesto es una batalla que voy a dar con mi máxima conciencia y con toda la fuerza de mi corazón, lo voy a hacer por Venezuela. Pero eso es un pedir de Venezuela entera, de Venezuela toda. Y por eso nosotros también, como gobierno, estamos en un proceso de iniciativa para el encuentro nacional, para la convivencia democrática, para que la antipolítica más nunca se vuelva a traducir en una agresión militar extranjera contra Venezuela. Eso es algo que nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante. Y se lo pedí a la juventud, que el odio, que el extremismo... Fíjate, ella termina ahí en ese video con la antipolítica, ¿no? Y es verdad, la antipolítica es lo que nos ha llevado a esto que ha ocurrido, pero gracias a un pueblo mayoritario, vemos hoy cómo se encuentra y se va a encontrar a Venezuela de paz. Es importante hoy porque esta gente que está en el extranjero tiene plata, estos golpistas, ellos están afuera, ellos están en el extranjero porque están viviendo. ¿De qué han vivido esa gente en España y estuvieron en Estados Unidos? Eso fue público y notorio porque los gobiernos de Estados Unidos vieron que parece que había una fundación o una organización como la NEC que el presidente Trump tuvo que mandarla a cerrar. La USAID. Bueno, la tuvieron que mandar a cerrar porque estaba financiando a estos señores. Esa gente tiene dinero. No es casual que ahorita vemos, es un llamado de atención a toda la población,
como a lo mejor dirigentes estudiantiles o también otro tipo de dirigentes en el aire, aéreos, digo yo, puedan estar tomando algunas iniciativas de calle. ¿Por qué? Porque hay dinero. Y hay dinero. Y fíjate, yo arranco con esa visión de la antipolítica porque en Unidad Nacional, ¿qué es lo que se está buscando hoy claramente? Asumir y curar las huellas que ha dejado las medidas coercitivas, que son 1081 medidas, los bloqueos. Y ahí voy con la pregunta, Víctor. El tema de cómo hoy, por ejemplo, en el caso de la Universidad Simón Bolívar, la central, las autónomas, tienen un rol protagónico ante el negocio petrolero. ¿Qué visión tienes tú? Fíjate, ¿Tú tienes cuántos años en la Universidad Simón Bolívar? Yo tengo 40 años en estos momentos. Pero yo creo que los convenios, Más de 45, pero fíjate, yo 45. creo que los convenios y todo eso que había aquí con PDVSA y la Universidad Simón Bolívar tiene más tiempo que tú. Sí, él tiene más tiempo que yo. Sí. Ay, me disculpa. Ay, fíjate, yo quería apuntar sobre el tema de la antipolítica que menciona la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El diputado Jorge Arriaza, antier, dijo que desde que se aprobó la ley de amnistía, ninguno de los expatriados que tienen causas aquí en Venezuela ha decidido acogerse a la ley de amnistía. Y eso te indica que no tienen la menor intención y por lo tanto hay otros planes en proceso. Fíjate, ahí. Gracias, Mejía. Fíjate, mira, no me extraña que vayan a empezar a echar varilla los estudiantes, algunos, no todos, el grupito que sabemos ahí, que están bien gorditos por ahí. No, y es así, es uno por ahí bien gordito con su grupo. Ahí esos están pagados y tarifados, posiblemente. Ahí bueno, sí, yo creo que eso es una cuestión, se verá en la perspectiva si los estudiantes dentro de esta nueva arquitectura algunos estudiantes se dejan manipular por estos grupos. Es plata, dinero, dinero. Y volviendo a lo que tú dices, ¿cuál es el rol de las universidades? Fíjate, una vez hace 3 meses tuvimos como un seminario con el Ministerio de Educación Universitaria, el Ministerio de Educación en la universidad. Y una de las cosas ¿Seminario? Sí, fue como un foro. Estuvo el ministro de Educación Héctor Rodríguez, estuvo el ministro de Educación Universitaria Ricardo Sánchez, estuvo gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y lo que hablamos, hablamos el concepto de que el país necesita expertos petroleros. Y lo de los expertos petroleros es un tema porque no hay. El experto petrolero no existe, porque tú no puedes ser un experto en todos los ámbitos del negocio. Tú puedes ser un experto en la parte de explotación, puedes ser en la parte de refinación, puedes ser un experto en la parte de mercadeo, experto en la fijación de precios, experto en la parte de los sistemas que controlan la industria, experto en la electrónica, toda la medición, no sé qué, pero no hay una persona que tenga el panorama completo en la parte gerencial. Ese animal no existe. Entonces tú necesitas justamente un consejo. Alguien las empresas funcionan como un directorio, particularmente PDVSA, y cada una de las en PDVSA, cada una tiene como una especie de divisiones donde hay gerencias que están encargadas de distintos aspectos del negocio. Pero en lo que estamos hablando de este foro, resulta que también hace poco la semana pasada, de hecho el lunes, hubo un encuentro por la calidad nacional de la educación universitaria, el encuentro nacional por la calidad académica universitaria. Y una de las cosas que estuve presente en la industria, estuvo el presidente Fede Cámara, estuvo el presidente Fede Industria, y una de las cosas que han dicho es que tenemos un segmento de edades entre 25 y 35 años que no ingresó al mercado laboral. O se fue, o está en otras cosas, decidió no estudiar, decidió dedicarse a otros negocios. Y entonces las empresas, y repito, tanto las públicas como las privadas, están sintiendo ese vacío que va subiendo y va permeando. Entonces hay una necesidad urgente en las universidades de preparar nuevos recursos humanos. Pero para preparar esos nuevos recursos humanos, tú tienes que introducirlos a los investigadores de la universidad, a los docentes de la universidad, en la industria, porque tú tienes que andar preparando ahora un profesional distinto, un profesional que va a trabajar bajo un condicionamiento de la nueva empresa petrolera y con las cosas que además dirigidas hacia el desarrollo interno, hacia el tipo de desarrollo de tecnología que vamos a hacer nosotros. Porque sí, estamos invitando a empresas extranjeras a que inviertan en Venezuela, pero si vamos a andar pagando por la tecnología,
no estamos haciendo nada, absolutamente nada. O sea, no le está quedando nada al pueblo venezolano, no le está quedando nada al Estado y obviamente no le queda nada al tejido industrial académico del país. Fíjate, hay algo importante porque nosotros lo vivimos en el 2018, 2017. Quiero saludar, yo lo he dicho ya varias veces, a la Universidad de los Trabajadores. Tú conoces a Jesús Martínez, a Luis. Luis viene y es trabajador de PDVSA y es rector de la Universidad de Trabajadores. Yo viajé hace 2 años y me conseguí en la industria, como también en la CBE, como la educación continua ha superado barreras con la clase trabajadora, con nuestros obreros. Es decir, ellos, dentro de lo que es la utilización de la ingeniería inversa, ¿por qué? Porque aquí estamos bloqueados. No tenemos los repuestos y cómo se ha superado todo este tipo de, lo que se llama, este tipo de nudos en el que la industria ha superado todo este tipo de problemas, pues sobrevenido las medidas coercitivas. Ahora siento hoy que los consejos académicos de hidrocarburos es para ir aumentando la calidad de nuestros profesionales con un nivel de ingeniero y otras profesiones que le hace falta a la industria por 10 años sobrevenido de una guerra sin cuartel contra una gran mentira de que somos enemigos inusuales. Nosotros no somos enemigos de nadie. Por eso es que yo alerto hoy al gran pueblo venezolano, que es una mayoría de paz, que pueden venir estos grupetes pagados por afuera para instalarse en alguna institución afuera, porque ellos lo que buscan es crear en las redes sociales, crear incertidumbre, cuando aquí lo que hay es paz, tranquilidad, porque uno está viendo lo que tú estás hablando, se está haciendo el trabajo con la ley de amnistía, la Asamblea Nacional, que saludo a todas y todos los diputados de todas las orientaciones porque están ahí, políticas democráticas y constitucionales. Ahora bien, ese reto que hoy tenemos con las universidades es involucrarnos en el negocio petrolero, con la academia, con la investigación. Sí. No podemos traer inclusive profesores e investigadores jubilados. Una pregunta que yo te hago. Es que estamos suponiendo, Luis, que hay mucho de eso. No lo hay, o sea, vamos a dar cuenta, o sea, hay un serio problema en el país de preparación de cuadros técnicos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque, repito, o sea, las medidas coercitivas han hecho que personal preparado emigre, pero además tenemos lo que lo llamo yo la arquitectura interna de cómo el Estado venezolano se fue formando. Si tú ves las personas, o sea, una carrera dentro del Estado o dentro incluso de las empresas básicas, estamos hablando de 25, 30 años. Las personas salen a los 50, 55 años, salen jubilados. O sea, eso no sucede en otros países del mundo. La gente trabaja mucho más, por lo menos 10 años más. Entonces, tenemos por un lado esta atrición, esta migración, de gente que sale, tanto de las universidades como de la industria. Tenemos el problema de que no están graduándose suficientes ingenieros, científicos, pero también administradores, también ingenieros de computación y de sistemas, porque es muy el panorama dentro de la industria, es que la industria petrolera contrata todo tipo de personal, graduado y no graduado, porque justamente es una industria muy amplia, muy diversa. Entonces, tú tienes que tener, por un lado, y esto hablo de PDVSA, pero después nos metemos, por ejemplo, con Pequiven, que es refinería, que es refinación de productos, vamos con las empresas de Guayana, ¿ves? Vamos con todos los que son las empresas industriales, y damos cuenta que no tenemos el suficiente personal preparado en estos momentos. Fíjate, vamos a irnos a una pausa porque yo siento que de verdad fue acertado la decisión de nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Estábamos hablándolo ayer con el profesor Omar, igualmente con el profesor Wilder, que teníamos que hacer un programa de este tipo porque hay que ver cómo se está gobernando hoy. Ante las medidas coercitivas, las pinceladas de ir concatenando, de ir ajustando un plan estratégico. Felicitar a la doctora, igualmente al doctor Obregón, que está muy vinculado a la industria petrolera, a PDVSA. Desde aquí
porque vemos todo lo que se está haciendo ahorita en la planificación. Esa es la planificación estratégica, no una planificación de ministerio, no. Esto es lo que requiere el país hoy. Felicitarla, doctora. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Vamos a continuar con estos temas y qué es el petróleo, qué es el gas. Vamos a ir a una pausa. Volvemos. Un saludo a nuestra audiencia. Estamos aquí activos. Ahí tenemos otro video de la doctora Delcy. Pues es que la ventaja es que Dios es un Dios de todos nosotros. Quiero saludar a mis doctores, médicos. Estos días ven el programa, chicos. Me regaña. Ven el programa, ¿vale? Entonces, pero hay que felicitarla porque me dieron los doctores, los médicos que cónchale, que son parte de uno, mis hermanos, amigos. Me dicen, concha, la doctora de verdad lleva una línea de planeamiento ahí, es planificadora, es todo. Y fíjate, ese consejo académico, ella con el equipo, porque ella es ministra de petróleo. Lo habíamos dicho antes, todo esto, el año pasado también venimos diciendo eso, de cómo fue implosionada por el ladronaje, que están detenidos, y ahí el debido proceso y la tutela judicial efectiva tiene que activarse porque hay que presentarlos y llevarlos en justicia, porque la ley de amnistía no toma a corrupción ni traidores a la patria, gracias a Dios. Y eso tenemos que seguir vigilantes un pueblo, no con el Poder Ejecutivo, no, con todo lo que esté ocurriendo hoy, porque no me extrañaría que salieran pagados, tarifados, gente por ahí, hasta detrás en el Poder Ciudadano o el Poder Electoral, por ahí empiecen por ahí una cuerda de tarifado. Y es un llamado de atención a los organismos de seguridad del Estado, porque hoy la paz se tiene que garantizar, y más ahorita con la inversión que tenemos ahí. Mirá quiénes estaban ahí. Ahí estaban compañías petroleras que requieren y están buscando negociar y que nosotros le vendamos petróleo. Aquellos no, aquellos andan encaramados entre los demócratas y los republicanos. Por ahí tenemos a esta señora, alborotando a Estados Unidos. Bueno, ella es estadounidense, ella no es venezolana. Los venezolanos de hoy estamos dedicados a trabajar, las universidades lo que están es buscando eso. Y por eso es que los tarifados de aquí hay que ponerle el ojo, porque andan buscando algo. Porque hay una unión nacional. Tú dijiste de Fede Cámara. Eres egresado, chico, de nuestra Universidad Simón Bolívar. Bueno, está bien. Mira, vamos a decir, lo invitamos. Bueno, vamos a invitarlo para acá, pero vamos a ver el video de Delcy. Reforzar, consolidar sus capacidades. No vamos a renunciar a las políticas de acompañamiento de la industria nacional. Todo lo contrario. Yo saludo, claro que tiene que haber participación nacional. Aquí hay extraordinario know-how, hay experiencia, hay tradición, hay voluntad. Y bueno, queremos sumarnos a convertir a Venezuela en una potencia productora petrolera, de gas y petroquímica, y que sea de la mano de nuestras empresas, con nuestros trabajadores. Fíjese que es extraordinario cuando el secretario de Energía de los Estados Unidos visita una empresa mixta con Chevron, saber que el 95% de los trabajadores son venezolanos, señor Enrique. Claro que sí, sus trabajadores son venezolanos. Las empresas que acompañan los servicios, el desarrollo de esos campos, son empresas también venezolanas. En eso creemos nosotros, en esa agenda. Y por eso nos parece tan importante poderlos escuchar, tener este encuentro. Profesor Carlos, yo también fui profesora de la Universidad Central de Venezuela, quisiera volver a dar clases. Y quiero proponerle que se cree de manera inmediata
el Consejo Académico de los Hidrocarburos, con la participación de todas las universidades públicas y privadas de Venezuela que tienen competencia de los hidrocarburos, para que también acompañen este proceso. ¿Dónde están nuestros jóvenes profesionales en las distintas áreas para que impulsen la producción nacional? ¿Dónde se están formando los estudiantes que van a ser los trabajadores del futuro de la industria? Y eso es algo que desde el Ministerio de Hidrocarburos, junto a PDVSA, PEQIVEN y PDVSA Gas, hemos venido trabajando. ¿Cómo vamos a empezar a tener a los jóvenes profesionales que van a sostener esta industria para el futuro? Así que inmediatamente yo pido que se cree ese Consejo Académico de los Hidrocarburos con todas las universidades del país, que pueda también acompañar las políticas y estos extraordinarios proyectos. Mira, hemos escuchado cosas muy interesantes en materia de petróleo, en materia de gas, de petroquímica y de nuevas tecnologías que pueden acompañar estos procesos productivos en el país. Y yo agradezco a las empresas transnacionales que han traído sus propuestas, que también están presentando esas nuevas tecnologías, que Venezuela las pueda desarrollar, que pueda haber transferencia tecnológica para nuestro país, para tener un modelo de desarrollo, que sea un modelo de desarrollo, como dijo el señor Enrique, lo anoté acá, porque coincidimos plenamente, que el equilibrio de los recursos energéticos sea para la prosperidad del pueblo venezolano. No puede ser para otra cosa. Debe ser, y por eso nosotros hemos creado 2 fondos soberanos que esperamos que inmediatamente se empiecen a dar estas inversiones, ese fondo soberano tenga los recursos, ¿para qué? Para la felicidad social del pueblo de Venezuela y para el desarrollo armonioso de Venezuela. Para eso debe ser, así que yo coincido plenamente con sus palabras y por eso quería darles primero este saludo, compartir estas reflexiones, pedir que nos acompañen en esta batalla por Venezuela, por su soberanía, por su independencia, por el desarrollo de los hidrocarburos sin ningún tipo de tutelaje y que seamos nosotros verdaderos defensores, no solamente de nuestra industria, sino también de la legalidad internacional en el ámbito comercial. Que ninguna empresa sienta ningún tipo de restricción y constricción que no sea más allá de las que están contempladas en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes internacionales. Eso yo pido, convoco e invito a acompañar en esa batalla fundamental y sustancial que tiene que librar Venezuela. Y cuando yo los veo a ustedes reunidos y cuando sé que tienen reuniones con representantes diplomáticos, cuando sé que tienen reuniones con empresas internacionales, a mí me da profunda satisfacción como venezolana de saber que esta es la vía, que este es el camino, y el camino debe ser la legalidad, no hay otro camino. Y yo les agradezco el acompañamiento en esa dirección y debe ser un gran movimiento nacional. Yo de verdad, frente a ustedes como empresas nacionales, les agradezco porque han tenido una posición, más allá que de madurez, yo voy a decir, de profundo nacionalismo, de nunca abandonar a Venezuela, de siempre acompañarla en los momentos más duros del bloqueo, en los momentos de mayor cerco, pero tampoco han abandonado a Venezuela en los momentos en que se le ha agredido y se le ha amenazado. Yo tengo que reconocerle y agradecerle el camino que tomó el sector empresarial en nuestro país. Se los reconozco, lo agradezco y saben que cuentan con una mano amiga para seguir caminando juntos por nuestra patria. Es una mano amiga, una mano técnica que está buscando de verdad ese desarrollo por clarificar, primero que nos quiten las medidas coercitivas unilaterales ya de una vez y segundo, yo siento que la reconstrucción que anda buscando la doctora Delcy es estructural. Habló del sistema de justicia, el sistema penitenciario en estos días, cuando fue a la apertura del año judicial, está hablando hoy de incorporar y crear los consejos académicos. Yo lo único que te dije ayer, Víctor, como posición mía en la Universidad Simón Bolívar, yo soy profesor asociado de la Universidad Militar, la Universidad Simón Bolívar, yo soy miembro e investigador del Centro
del Instituto de Altos Estudios de América Latina, y le está diciendo al profesor que yo coincido y teníamos que hacer este programa urgente, porque son los derechos humanos. Mira, a recordarme los derechos humanos, mira, estaba ayer con Tarek William Sá, hogueras de una adolescencia. Estaba yo ahí en la universidad, en el centro, que estuve un ratico allá. Quiero saludar a la parroquia 23 de enero, ¿vale? Que uno está haciendo un trabajo allá. Y estrellas de 5 puntas. Estaba yo leyendo esto y dije, mira, mañana tenemos que hacer un programa. Y lo único que te dije es que ese centro académico de los hidrocarburos, ese instituto, esa estrategia perfecta de ERCE, hay que incorporar al tema de la medicina. Es una propuesta ya mía. Y también a los servicios públicos, porque son las ingenierías, son los médicos, todo esto que lleva ahora. Yo quiero que tú nos des tu visión como vicerrector académico en cuanto al Consejo Académico de Hidrocarburos, porque tú sí tienes investigación. Saludar a Tarek, a nuestro defensor del pueblo, ¿vale? Saludo, hermano poeta, estrategia perfecta de cómo la Constitución, creador del capítulo de los derechos humanos en este país. Mira, desde en la universidad, el vicerrector académico, por lo menos la Universidad Simón Bolívar, supervisa todo. Investigación, docencia, extensión, desarrollo, digamos, requiere que uno tenga una perspectiva en exactamente por qué estamos recibiendo muchachos para prepararlos, por qué tenemos profesores que exigimos que se hagan investigación, porque si no, no van a subir el escalafón, y exigimos también que tengan extensión y tengan proyectos de desarrollo, ya sea con la industria nacional, pública o privada. En los campos. Y nos encontramos que, fíjate, Venezuela está, en cuanto al sistema universitario y las necesidades de la industria petrolera, está mal distribuido. Está mal distribuido porque las universidades principales están en las ciudades principales. En Maracaibo, en Caracas. En Caracas, por ejemplo, tiene la Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Venezolana de Hidrocarburos, la UNESCA, la UNEFA. ¿Okay? Todas tienen que dictan carreras en el área técnica de Yo me puse a hacer una investigación y ahí hay... Pero la industria está en Oriente, en la faja del Orinoco y en el lago de Maracaibo. Oye, en los llanos hay también. Okay, en los llanos también. Marina, yo estuve viendo el mapa ayer. Quiero saludar a Omar. Mira, Omar me carga loco aquí. Está monitoreando el equipo de producción y te manda saludos siempre. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos hablando más o menos de la territorialidad de las universidades, y sin embargo las principales universidades que tienen las carreras necesarias para la industria de hidrocarburos no están cerca de los sitios de explotación. Y me refiero también a Guayana, porque Guayana también tenemos, aunque tenemos varias universidades allí, sin embargo no dan abasto para el tipo de esfuerzo humano, de recurso humano necesario. La gente habla de capital humano, yo hablo de talento humano, el talento humano necesario para desarrollar toda la industria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer varios niveles. Y entonces empieza el problema a complicarse. Porque el Consejo Consultivo, tú tienes que meter gente de las universidades, repito, que la Universidad Central, Simón Bolívar, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería Geofísica, pero también ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros en computación y sistemas. ¿Por qué? Porque la industria es así, maneja todo ese recurso. Pero tú tienes que construir facilidades también, entonces necesitas ingenieros civiles y hay un personal que trabaja en la industria, y entonces hay una serie de servicios que las empresas deben proveer, servicios sociales, servicios de salud, incluso servicios de educación continua, como estabas hablando tú, que eso también tiene que ver con las universidades, pero vivienda para los trabajadores, porque repito, los sitios de explotación no están en la ciudad, los trabajadores tienen que crearles un ambiente allá. Entonces, claro, se convierte en un asunto donde la industria petrolera en Venezuela se convierte en un pequeño país, y tú tienes que manejarlo como un pequeño país. La faja petrolífera Orinoco, Anzoátegui, completo hasta allá, hasta... Desde el río Orinoco hasta Puerto La Cruz. Así, eso es... Para unas personas como yo, que yo trabajé en campo, Mapire, me recuerdo, yo estuve en Mapire, saludar a la gente de Mapire que me invitó, mira, aquí tenemos 10 años, y yo vi cómo estaban los pozos ahí plena faena, en pleno campo. Recién graduado, yo trabajé en los campos petrolíferos del Zulia, y después me trasladaron a los campos petrolíferos de Trananco y San Tomé, o sea, por ahí, o sea, pocos ingenieros de recién graduados pueden decir que empezaron a trabajar en industrias en ese sentido, y después, claro, uno decide que lo que quería hacer era investigación, trabajar, irse al ambiente universitario y dejé la industria, pero no he estado desligado de ella, y en este momento la industria petrolera venezolana en general requiere de las universidades. Pero como dice la presidenta
encargada de ELSI, no es solo para la transferencia tecnológica. Sí, eso lo venimos haciendo desde hace 50 años y los resultados son mezclados, porque el asunto no es transferencia tecnológica, el asunto es desarrollar tecnología propia. Y es decir, ¿cómo desarrollamos tecnología propia? Bueno, ¿dónde estamos nosotros fabricando las piezas necesarias para pozos? ¿Dónde estamos fabricando nosotros las piezas necesarias para las tuberías, para los gasductos? ¿Okay? ¿Dónde estamos desarrollando nosotros nuevos procesos de industrialización? Por ejemplo, el petróleo venezolano, pesado y extrapesado, necesitamos comprar nafta, necesitamos comprar una gasolina muy ligera para poder diluirlo y venderlo. Bueno, esa nafta cuesta, y eso ahora es un componente del costo de la extracción del petróleo venezolano. Bueno, porque ¿qué tiene que hacer este Consejo Consultivo Académico? Va a ver cómo reunir investigaciones para, del petróleo pesado, ver cómo convertirlo en algo que sea más ligero, crudo mediano, en base a tecnologías que podamos desarrollar en el país con insumos que podamos conseguir en el país. ¿Ve? En el caso del gas lo mismo, Venezuela es prácticamente virgen en la explotación de gas. Cada vez, yo digo, a mí me da dolor cada vez que voy al Zulia o voy a Oriente y veo los mechurrios encendidos. Que estamos quemando una fortuna, la estamos quemando, además de que eso produce una contaminación atmosférica, eso es un enorme capital que estamos desperdiciando. ¿Por qué? Porque ese capital hay que ponerlo a trabajar. En otras ocasiones te he dicho que la industria petroquímica venezolana en realidad es una industria gasoquímica, porque todos los procesos lo que hacen es convertir gas en plásticos o en fertilizantes. Y ese punto, por ejemplo, el caso de los fertilizantes, estamos perdiendo una oportunidad histórica. En estos momentos, por la situación que está sucediendo en el Medio Oriente, el estrecho de Hormuz está prácticamente cerrado. Ahí no solamente circula petróleo, ahí también circulan productos de refinerías como fertilizantes, etc. Y eso en ese momento también está trancado. Y ahora Venezuela, si estuviera produciendo fertilizantes en este momento a partir de esta petrolera, pues estaríamos también en un renglón que no es exactamente explotación petrolera, estructuración petrolera, estaríamos hablando de un rubro suficientemente rentable como para diversificar la industria petrolera venezolana. Hay sistemas, además, que nosotros tenemos que ver, sistemas de lo que se llama de procesamiento remoto y de visión remota para poder mapear todo el país y poder no solamente incrementar las reservas. Y yo cito aquí al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, porque dice, claro, ¿de qué sirve tener todas las grandes reservas del mundo si no las vamos a monetizar, si no las vamos a explotar? O sea, el petróleo que tenemos es un petróleo que dura 250 años, pero si no lo explotamos, dentro de 100 años todavía va a haber 250 años más. O sea, nosotros tenemos que ver cómo convertimos eso en energía para... Quiero saludar a Jorge, porque siento que era necesario tener asamblea y poder ejecutivo en concordancia a estos retos que tenemos hoy, que va concatenado, nada más iba a decirte eso, con eso que estás hablando. Tenemos un problema estructural hoy, tenemos hoy cómo desarrollar una política petrolera, que es lo que quiere nuestra presidenta ELSI, Eloína Rodríguez Gómez. No quería decir otra cosa. No, está bien. Y claro, la presidenta también habla de los fondos, los fondos para... que son fondos que, repito, no solamente son para la inversión, pero la inversión no significa gasto. O sea, no es que esos fondos se van a usar para comprar material para la industria o se van a usar esos fondos para entrenar, comprar tecnología externa. No, porque entonces el fondo se va a acabar. ¿Entiendes? Un fondo tiene que tener un objetivo mayor. Y los fondos tienen, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Noruega, que tiene un fondo soberano que es el propietario de una gran cantidad de empresas del Estado noruego. De manera que, o sea, accionarios, porque hay entonces el fondo es el responsable de la financiación y por lo tanto también recibe del producto, del beneficio que esas empresas hacen. Entonces es un fondo para de verdad recibir, seguir retroalimentándose de sus propias inversiones, que no sea un fondo de gasto. Y ahí tocamos el punto de que, bueno, el fondo de inversiones es el fondo en recursos humanos. Y ahí es donde está el meollo del problema en este momento en la Academia Venezolana. El financiamiento tanto de la investigación como la parte salarial de los docentes e investigadores. Claro. Eso va incorporado ahí, porque fíjate, yo siento que hoy, con esos dos fondos que se crearon, servicio público y salario, va a ir
ir construyendo esos escenarios de fortaleza a esas debilidades sobrevenidas de las medidas coercitivas. Estos programas ahorita de referente informativo están dedicados con el respeto de todos los que están aquí en el tema de las representaciones consulares, es darle a una visión, porque sé que este programa lo ven, Víctor, siempre, países amigos como también, ¿no? Que está en ese relacionamiento siempre con mi equipo, y es ese llamado de atención como lo está haciendo nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que quiten las medidas coercitivas ya. Tenemos que dedicarnos al negocio petrolero y a otros negocios, el negocio minero, otras cosas que nosotros, una Venezuela de paz, una Venezuela que debe estar alerta ante esta andanada de políticos que salieron de aquí a hablar mal de Venezuela y a malponer a una Venezuela que no es eso. Nosotros somos hombres y mujeres solidarios, hombres y mujeres de paz. Lo único que nosotros queremos es que nos respeten nuestra Constitución. Aquí está todo. Que devuelvan a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecerle a todos y todos. Vamos a ir a una pausa rapidito. Víctor, quiero agradecerte a ti por estar compartiendo, pero ahorita vamos a tocar el tema de por qué la doctora Delcy, que es investigadora, ministra también de petróleo, como debe ser, y un presidente tiene que tener por la mano el sartén de la principal ingreso, y con las universidades. Aquí está la Simón Bolívar, dispuesta y apresta. Bueno, yo estoy en el Instituto de Altos Estudios para América Latina y me permito sacar una cápsula, Víctor. Víctor es el director de este instituto, yo soy parte de los investigadores. Él estaba hablando, mira, yo voy a sacar mañana el por qué nosotros, como país petrolero, que tenemos, más de 100 años tenemos en este negocio, el por qué el petróleo hoy es importante. Tenemos un video, vamos a verlo. Especialistas, políticos y medios de comunicación hablan de una gran oportunidad para los países petroleros de América Latina en esta coyuntura. Pero ¿la hay de verdad? ¿Está la mesa servida para un negocio fácil? ¿Se debe aumentar pronto la extracción de petróleo? Porque la ausencia de Rusia, uno de los grandes proveedores para los países occidentales, está teniendo un efecto enorme y llegó a elevar el precio del barril de petróleo a niveles insospechados, alrededor de los $100, muy por encima del valor promedio de los últimos años. Rusia, uno de los 3 grandes países petroleros, contribuía hasta hace poco con cerca del 11% a la oferta global de crudo, casi lo mismo que los otros 2 líderes, Estados Unidos y Arabia Saudí, con una producción muy superior a la de cualquier otro país. Pero los países latinoamericanos, con Brasil en el 8º lugar de la lista y después México en el 13º, se aproximan a la producción de Rusia. Hay un hueco que, al menos teóricamente, parece posible llenar, una gran oportunidad para los productores de América Latina. Pero ¿es real? Preguntamos a Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. La oportunidad está dada por los altos precios del petróleo. Eso lo que hace es habilitar una serie de producciones regionales que por bajos precios del petróleo no estaban en condiciones de ser productivas. Es decir, por ahora se reviven explotaciones que estaban estancadas debido a su baja rentabilidad, como las de Vaca Muerta en Argentina. Venezuela, por su parte, disfruta un parcial alivio de las sanciones impuestas por Estados Unidos y empieza a exportar de nuevo a Europa. Pero eso es todo un proceso gradual que no se espera tampoco que sea inmediato. Los otros mercados regionales están comprometidos con aumentar su producción, pero eso no termina teniendo una incidencia en el mercado de oferta global.
El margen para aumentar la producción es muy pequeño ahora. Sin embargo, la capacidad potencial está dada. Latinoamérica ocupa el segundo lugar entre las regiones del mundo con las mayores reservas probadas, solo por detrás de Oriente Medio. Estos cálculos varían según quién los hace, pero no por mucho. La oportunidad existe, pero aún hay grandes obstáculos. Nos lo dice Aldo Flores Quiroga, exsecretario general del Foro Internacional de Energía, que reúne a los ministros del ramo de 71 países. La clave aquí es que no se trata solo de tener reservas, sino de tener las políticas públicas, los incentivos para permitir la inversión de largo plazo que además propicie el aprovechamiento de estos recursos. Y en ese rubro, América Latina todavía no está dando señales claras. Por ahora, los países productores mejoran sus ingresos gracias a los altos precios. Son ingresos muy bienvenidos en vista de la crítica situación de la región en lo social y lo económico. Pero conquistar nuevos mercados solo se logrará con inversiones a largo plazo. ¿Y qué sucederá? ¿Se mantendrán los precios altos? Los productores latinoamericanos pueden ser optimistas. Mientras el costo de extracción de su crudo es de cerca de $15 por barril, aunque llega hasta 40 en casos extremos, las previsiones de los analistas para el precio del crudo en el próximo año varían entre 55 y $125. El contexto de precios del petróleo en el actual contexto geopolítico permite prever un horizonte temporal de precios por encima de los $60-70 mínimo por un plazo razonable. Pero hay otro elemento que está sobre la mesa, que si no se monetizan esos recursos de forma temprana, el riesgo de que esos recursos terminan quedando en el subsuelo termina siendo muy grande. La decisión se complica. El riesgo de que un recurso se quede sin aprovechar porque su explotación deja de ser rentable es real. Pero Aldo Flores nos recuerda que el petróleo seguirá siendo indispensable en la industria petroquímica y no desaparecerá como combustible por mucho tiempo. Es realmente muy poco probable que el mundo vaya a dejar de utilizar combustibles fósiles, hidrocarburos en general, en los siguientes 20, 30 años. Puede reducir su consumo, pero es poco probable, porque toda la economía mundial, la infraestructura de transporte mundial. Fíjate, lo que hemos dicho en los dos segmentos va concatenado con este soporte audiovisual, con esta revista, y yo quería que tú nos dieras la visión, porque fíjate, ¿de qué nos vale tener un recurso ahí, una reserva? ¿Ah? ¿De qué nos vale hoy no entender que teníamos que ir a una nueva ley de hidrocarburos para adaptarnos a los nuevos retos mundiales y ser atractivos, pero también generar provecho para ti que nos pueda estar viendo? Por eso es que hoy alerta, como siempre, de referente informativo, de que tenemos que cuidar la tranquilidad. A pesar de que hay una ley de amnistía, pero el que se coma la luz, automáticamente vuelve otra vez a donde debe estar. Así que el bochinche no cabe aquí, sean estudiantes, sean lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros requerimos, fíjate lo que nos habla ese video, importantísimo hoy, de por qué el petróleo mueve al mundo. Y tenemos en el otro segmento otro referente ahí, pero tú como ingeniero, yo quisiera que tú nos despliegues a altura lo importante de la Venezuela de hoy. Fíjate, el petróleo, la explotación de petróleo no es solamente, no solamente petróleo para producir gasolina y combustible de consumo. O sea, hay toda una industria adicional, industria de plásticos, industria de lubricantes, industria de extracción de metales pesados, de distintos tipos de crudo, etcétera, incluso en la industria farmacéutica, en la industria en producir insumos para industrias, que no necesariamente tiene que ver con la parte del proceso de combustión interna. Y que aún si encontramos una tecnología, que ahorita las hay, pero que reemplazara totalmente los combustibles, estos combustibles que son ignífugos para producir
mediante explosiones, porque eso es lo que es un motor de combustión interna, es simplemente una serie de explosiones programadas que ponen a andar el motor. Conseguimos otra tecnología, de todas maneras va a existir ese otro mercado de aprovechamiento de los derivados del petróleo. ¿Ven? Pero también estamos viendo un asunto geopolítico, o sea, no solamente producir el petróleo para eso, sino que, ¿qué pasó? Porque si estamos viendo, hay como de un año para acá, vimos que tanto Europa como Estados Unidos y los países industrializados y Japón hicieron como un vuelco de 180 grados acerca de la migración a lo que llamaban ellos energías verdes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando? Por un lado, tenemos que, ahí lo dicen, Rusia es el principal productor de crudo, y sin embargo, por las sanciones que también, las medidas coercitivas contra Rusia, la han sacado al mercado. Claro, Rusia lo que ha hecho es mercadearlo hacia los otros países de Asia que no tienen ningún problema, principalmente China. Pero China en este momento domina el 80% de la tecnología de generación de energías verdes. Todo lo que es paneles solares, energía eólica, todas las palas para energía eólica, toda esa tecnología la domina China y la está mercadeando. Entonces lo que se encontraron los países europeos y Estados Unidos es que estaban migrando hacia un modelo tecnológico, un modelo de aprovechamiento de energía donde el principal proveedor no iban a ser ellos mismos, sino iba a ser China. Eso es parte también de la guerra geopolítica en este momento por la disminución de la hegemonía euro-occidental liderada por Estados Unidos y el surgimiento de nuevos focos polares afuera de ahí. Y entonces, claro, nosotros nos vemos en el chance que bajo esa perspectiva, más bien Venezuela lo que va a hacer es aprovechar qué tanto podemos vender, qué tan rápido podemos vender el petróleo que está en nuestras reservas para poder incrementar los ingresos del país. Y para eso tenemos que incrementar la producción. Y para incrementar la producción, las sanciones, las medidas coercitivas que nos han impuesto dañaron mucho en la industria petrolera. Hay que reconocerlo. O sea, porque se fueron empresas, se produjo problemas de mantenimiento en los pozos, hubo que cerrar pozos y cuando tú cierras un pozo, recuperar para que el yacimiento vuelva a producir, hay que invertirle dinero. Entonces, todo eso, y debido justamente a las mismas medidas coercitivas, no podíamos conseguir financiamiento, no podíamos usar el ingreso del país para esa inversión. Entonces, lo que está haciendo ahora es justamente decir, bueno, necesitamos que inversores extranjeros o incluso nacionales se metan de lleno en hacer recuperar la producción de petróleo del país. Y esa producción no se va a incrementar al doble en un año. O sea, estamos ahorita alrededor de 1 millón de barriles por ahí, pero por ejemplo para llegar a 2 millones de barriles hay que hacer un enorme esfuerzo, ¿okay? Que es un esfuerzo que va a producir frutos en 3 o 4 años. Porque con lo que podemos invertir ahorita, con estos contratos, Luis, podemos incrementar mes a mes como 10.000 barriles más, 10.000 barriles diarios de producción. Eso quiere decir que en un año podemos añadir de 100.000 a 200.000 barriles más a la producción venezolana. Eso nos da un horizonte de 5 años para doblar la producción a 2 millones. Si todas las estrellas se alinean, comienza la inversión y empieza a involucrarse el tejido industrial del país y la Una pregunta, contratos de participación productiva de hidrocarburos, gas y petróleo. Bueno, pues eso tiene que ver justamente... Una asociación, fíjate, mira lo que yo tengo aquí, tenemos las leyes, está la ley de hidrocarburos, la reforma, todo eso. La reforma de la ley de hidrocarburos... Porque yo siento hoy que con esos contratos han sido exitosos y podemos aumentar aún más. O sea, yo no soy ingeniero, sí, pero yo siento que ahí hay una estrategia de parte de Obregón, de toda la Junta Directiva de PDVSA, que le envío un saludo, y también de la clase trabajadora de PDVSA que puede ir en esa vía para incrementar y saltar a veces el tema técnico, como tú lo hablas, porque tú eres ingeniero, tú estás hablando ya a nivel técnico de esa cifra de 10.000, pero yo siento que ahí se puede hacer más. Bien, la ley de hidrocarburos, la modificación lo que hace, y con estos consejos, contratos de producción. Los contratos de participación productiva de hidrocarburos. Lo que hacen es ofrecerle a las empresas inversoras un abanico de opciones, porque antes solamente había una sola manera. Ahora tú puedes, dependiendo del grado de asociación con el Estado, con PDVSA, pagas menos o más impuestos.
O sea, si es una empresa extranjera que no le interesa para nada asociarse con ninguna empresa del Estado venezolano, bueno, él tiene una tasa impositiva que tiene unos aranceles y unas regalías que tiene que pagar. Pero si escoge asociarse con el Estado, dependiendo del nivel de asociación, pues entonces va a tener unas regalías menores, va a haber una reducción de impuestos, etc. Digamos, estamos usando estrategias de mercado para atraer inversores. Pero en esa estrategia no podemos de verdad aumentar y saltar, que yo siento que esa es la intención muy positiva de PDVSA hoy. Claro, pero repito, el primer problema que se encuentra PDVSA es que para saltar tú necesitas tecnología, necesitas insumos, necesitas talento humano. ¿Okay? Puede que la tecnología te deje comprar y eso nos va a costar. Necesita los insumos. Algunos se producen en el país, otros se están importando. Pero el talento humano no lo hay. O sea, hay que digamos, repito, me corrijo, no hay lo suficiente. No hay lo suficiente. Que fíjate, tú eres igual que Sí, tú eres igual que yo en simulación. Y yo te dije, mira los estudios que tengo yo en simulación y juego. Cómo la capacidad instalada nos permite hoy, a pesar de la medida coercitiva, hacer cualquier estrategia. Y entonces, pero claro, ahí lo que te estoy diciendo, hay, por las mismas empresas venezolanas, hay digamos, un espacio vacío en la generación, lo que se llama la generación de relevo, de 25 a 35 años. Y preparar ese personal, o te lo traes de fuera, con lo cual significa un enorme gasto, porque tienes que traer, ojo, profesionales, tanto venezolanos que están en el extranjero como profesionales de otros países que vengan a trabajar para acá, y entonces hay que ofrecerles un buen salario para que hagan el trayecto. Y eso tiene un costo que a lo mejor no nos podemos permitir en este momento. Y luego está la que dice, bueno, vamos a preparar los cuadros. Y cuando tú dices vamos a preparar los cuadros, te encuentras que el tiempo es una variable sistémica inexorable. Sí. Es decir, yo ahorita, un muchacho o muchacha que entra ahorita a la universidad va a salir dentro de 4 o 5 años con un título. Pero así todo, una vez que entra a la empresa, hay que darle entrenamiento. Y entonces, cuando una persona entra a una empresa petrolera, y es más o menos, estos son estadísticas mismas de la industria, no es hasta los 4 o 5 años que está dentro de la industria cuando su potencial productivo es que florece. Fíjate, uno como docente. Estamos hablando a 10 años. Claro, pero uno como docente, yo creo que ahí el consejo académico tiene un reto de saltar lo que tú dijiste claramente y que las aulas estén allá. Sí. Las aulas allá en los pozos. Sí, porque fíjate. Bueno, pero porque ahí es el gran reto hoy. Ahí yo me voy al tema de cómo la educación universitaria hoy tiene que adecuarse a la realidad del país. Uno como docente, yo tengo 20 y pico de años. Bueno, tú tienes más, es horas luces. Pues. Una de las cosas que justamente hablamos... No esperar en las aulas que tú sabes que el pozo viene así, no irnos allá y ya el estudiante, el bachiller está ahí, no por ahí regado en las calles echando varilla, no, por el contrario, ya metido. La inversión del Estado con los bachilleres tienen que estar allá, en toda la carrera. Pero también la industria privada venezolana, y eso es algo que porque claro, tú vas a una discusión tanto con Fede Industria como Fede Cámara. Claro, ellos dicen a las universidades, mándame graduado, lo que tú me mandes yo lo empleo. ¿Okay? Y entonces le digo, sí, perfecto. ¿Y cómo tú retribuyes a la universidad? Porque cómo tú retribuyes tú a la universidad el hecho. Entonces, claro, te salen con hay una respuesta que dice, bueno, pues nosotros contribuimos pagando nuestros impuestos. Y le digo, no. Porque bueno, los impuestos son un deber que tenemos todos los ciudadanos y todas las empresas de contribuir al desarrollo del país. Estamos hablando ahora de las universidades en específico. Entonces, ¿cómo puede, por ejemplo, desde Fede Cámara, de algunas de las empresas industriales de Fede Cámara, de las empresas bancarias o de las mismas empresas del Estado, cómo retribuye a la universidad? No, las petroleras, los convenios que hay. Que tú tienes que ir a la universidad y decir, yo tengo convenio con esta universidad para desarrollar un tipo de tecnología, tengo convenio con la otra universidad para desarrollar, preparar este tipo de personal. Claro. Okay, una cosa, y eso requiere que las empresas tienen que ir a las universidades y proporcionar financiamiento. Okay. No, el financiamiento de las universidades públicas y privadas no puede venir, obviamente, solamente de la matrícula en el caso de las privadas o solamente del Estado en el caso de las públicas. Yo coincido contigo. Es la universidad productiva real. Pero la universidad productiva requiere que el entorno productivo, suministre directamente a través de inversiones, subvenciones, okay, e incluso donaciones, que las universidades estén funcionando. Sí, fíjate, y ahí vale hoy,
bueno, gracias a Dios con Delcy ahí, y siempre esto se ha mantenido en revolución, que tienen que tener un tema, todos esos temas tienen que ir acompañados de docentes e investigadores que tengan años luz, pues. ¿No? Mire, modestamente uno tiene casi 20 años, tú tienes casi 30 y pico años, sabemos lo que estamos hablando, de lo que es hoy, tomar la agenda de toma de decisiones, volvemos a simulación, de que tienen que ser equipos, así como lo está haciendo PDVSA, esos son equipos, son un know-how. Know-how no es un hablar, es un valor agregado que tiene la industria y está haciendo todo esto. Igualmente el sector universitario tiene que tener desde la política universitaria que lleve esto docentes que tienen 20 años también ahí llevando esto, pues si no entonces ¿qué estamos? Pues? Claro. Por ejemplo, yo sé que la facultad, el tema de ingeniería de geofísica, todos esos tienen un valor agregado estratégico. Ahí no hay muchachos que estén entrando aquí, pues, no, que fue dirigente, no, ahí no cabe ni la dirigencia ni nada. Esto es un tema técnico, directamente, porque es el que va a recibir y es el que le va a dar el conocimiento a todos. Y además está el hecho que, mira, un ingeniero. Tú me disculpas que me haya enganchado. Yo hablo como ucevista, como la Universidad Simón Bolívar. Pero te quiero uno tiene que ver exactamente. Tú puedes, hay empresas, incluso transnacionales, que contratan ingenieros. No importa si usted es ingeniero petrolero, ingeniero geofísico, ingeniero en computación, no sé qué. Ellos te van a entrenar para que convertirte en una parte medular de su empresa. Entonces, al final, tú necesitas esa calificación inicial de ingeniero o esa calificación inicial en las ciencias duras como químico, como matemático, como físico, como biólogo, ¿okay? Porque todo eso tiene que ver con la industria petrolera. O sea, hay, por ejemplo, en el caso de biología y estudios ambientales, muchas explotaciones petroleras son en áreas sensibles, ¿okay? Y entonces tú no puedes tener, generar contaminación, o sea, y echar a perder el medio ambiente cercano donde está tu negocio. Entonces hay también una sensibilidad social, una sensibilidad ecológica. No, y la violación a la ley penal del ambiente también. Entonces tienes que tener una persona que sepa lo que está trabajando. Y luego, claro, y algo que hemos hablado también en el programa, los combustibles, estos combustibles que se usan principalmente derivados del petróleo, que se usan para motores de combustión interna, bueno, producen una serie de gases de escape que contaminan, ya sea directamente CO2 o ácido sulfúrico o metano o lo que sea. Y ¿cuál es la estrategia? Bueno, la industria petrolera también tiene que ver cómo resolver eso. Hay una manera, es que, por ejemplo, sí, poner procesos químicos para extraer estos gases dañinos y lo que se llama hacer secuestro de carbono. ¿Ven? Allí. Y que es mucho más, al final resulta mucho más barato hacer el secuestro de carbono en el momento en que se está consumiendo, que directamente lo que quería, que ya al parecer no está sucediendo, porque hubo, como te digo, un movimiento antes de penalizar a los países productores de petróleo, de gas, de carbón, porque su combustible contaminaba. Pero visto que China es mucho más eficiente en la generación de energías verdes, entonces decidieron, mira, no vamos a penalizarnos nosotros nuestro negocio allí, vamos a encontrar otras maneras, y entonces ahora hay un énfasis de la industria petrolera internacional, de las grandes transnacionales, de más bien propiciar la explotación, y ahí es donde está la oportunidad nuestra, la explotación del petróleo que está todavía en grandes reservas. Sí, me quitaste la palabra, secuestro de carbono, eso lo hemos hablado aquí varias veces, y el tema del coque también, de cómo ese es un valor agregado hoy y no un desecho. Es un valor agregado para crear energía. Eso viene siendo parte hoy de los grandes retos. Yo felicito a la industria petrolera venezolana, tenemos la capacidad. Ya ellos, yo siento que, esto es un tema mío, pues, porque yo no tengo contacto con el doctor Obregón y toda la junta directiva, un saludo desde aquí con todo el debido respeto. Yo siento que toda esta estrategia que ellos están haciendo es valorando todo esto, y aquí está la Universidad Simón Bolívar. Discúlpame que yo me ponga ahí. Está la Universidad Simón Bolívar activa y atenta con nuestro vicerrector. Y luego hablaste de los modelos de simulación. Bueno, uno viene observando cómo ha sido el consumo de energía eléctrica o en realidad en el mundo ahorita, y en los últimos 2 años eso se ha disparado exponencialmente.
¿Por qué? Porque han entrado la creación de estos grandes nuevos centros para inteligencia artificial, para poner servidores, y entonces resulta que la demanda eléctrica de esos centros es mucho mayor incluso de la que tenían antes, cuando la moda era tener los centros de minadoras de Bitcoin. Resulta eso es 10 veces, 20 veces más grande, y resulta que entonces el consumo de energía del mundo se aumenta y tú necesitas generar energía de una manera eficiente y rápida. Y los combustibles, como el petróleo, como el gas, son mucho más eficientes para esa generación. Y por eso hay este vuelco también, digamos, tecnológico a volver a estos combustibles sin descuidar las energías verdes. Pero es que las energías verdes son caras, producen, por ejemplo, los paneles solares usan unos minerales que son muy contaminantes. Cuando el panel se agota, tú tienes que ver cómo dispones de ellos. No puedes tirarlo directamente a la basura. Igual los grandes molinos de viento, producen calentamiento en algunos sitios, producen daños a las aves, porque las aves tienden a meterse por donde están las palas. O sea, hay todo una serie de consecuencias no previstas del uso de estas energías verdes. Entonces tenemos que volver a lo básico, y lo básico es, vamos a la explotación de combustible. Venezuela tiene petróleo por 200 años, vamos entonces vamos a ver si en 200 años todavía se va a estar usando los derivados del petróleo como combustible, sí, para potenciar la industria. Mira, te agradezco de verdad toda esta visión. Ahí vamos a irnos a una pausa. Yo quiero volver otra vez con el tema de América Latina, el tema de que hoy somos un pilar fundamental para la provisión de este recurso, y yo agregaría petróleo y gas. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Perfectamente, estamos aquí en Referente Informativo, con un país en paz, en tranquilidad. Mira, y lo atractivo que estamos hablando hoy, de cómo nuestro negocio venezolano, y que históricamente es nuestro, estamos hoy dándole un valor agregado. Más aún con una planificación que sale del Ministerio de Petróleo, de Energía ya, que nada más y nada menos nos hablan de ese know-how que es la creación de ese Consejo de Académicos de Hidrocarburos. A mí me gusta ir, por eso es que yo en esto yo anoto mis cosas, porque yo no tengo ni uso, ni me gusta, ni TV Pronte, ni libreto, no. Porque uno pierde la legitimidad, profesor. Por eso es que usted es invitado aquí conmigo siempre. Pero nosotros, más bien ayer, lo digo con toda sinceridad aquí, oye, profesor, mírame este tema es interesante, ¿vale? Todos son interesantes, pero mira, hay una planificación estratégica de la doctora Delcy. Yo he arrancado con esto hace días ya, y vemos cómo el sector académico, que tiene que ver con estos temas, tiene que ser la clarificación de lo que se llama la participación, el protagonismo. Es decir, nuestros bachilleres. Por eso es que hoy la dirigencia estudiantil tiene que dedicarse a esto, a agarrar sus libros, a agarrar todas sus cosas y ponerse a estudiar, porque ese cupo le vale al Estado dinero. Si no, hay un dicho en Venezuela muy claramente: el que tiene tienda, que la tienda, sino que la venda. Y se me salen de ahí y se pone otro. Así mismo, claramente, porque hoy todos tienen que ir a estudiar. Y fíjate lo que estamos aquí hablando, nada más y nada menos, ¿por qué tenemos que quedarnos en la Universidad Simón Bolívar, la escuela de Ingeniería Geofísica? Claro, ¿por qué no podemos ir nosotros y crear allá en los campos petroleros? Pero mira el video que tenemos ahí, el problema del petróleo, el por qué Suramérica hoy, toda esta América meridional con el padre Bolívar, porque el padre Bolívar aquí no se ha ido, el padre Bolívar está aquí y tenemos que negociar y tenemos que vender petróleo, ¿ah? Porque es eso, Bolívar fue el que decretó, lo estábamos en estos días,
que el subsuelo es del Estado, todo lo que hay por aquí para abajo. Allá en otros países no. El que compra ya terreno le toca todo. Aquí no, aquí es una reserva legal. Vamos a ver ese video, Víctor, para que tú concluyas el programa de hoy con tiempo, con tranquilidad y nos des tus luces meridianas, como siempre, ¿vale? De la Universidad Simón Bolívar. Vamos a ver ese video. Amigos, amigas, América del Sur podría estar a punto de convertirse en algo así como el nuevo Golfo Pérsico. Sí, me habéis escuchado perfectamente. Mientras los organismos internacionales no paran de alertarnos de que nos estamos quedando cortos con el petróleo, 3 países de la zona se preparan para llenarse los bolsillos. Ojo con todo lo que os vamos a contar a continuación. Arranquemos. A mediados de septiembre, la Agencia Internacional de la Energía soltó una bomba. Publicó un informe demoledor sobre el estado de la industria petrolera. El mensaje fue claro y contundente. O se mete mucho más dinero en petróleo y gas o nos arriesgamos a un shock de oferta que puede poner patas arriba toda la economía mundial. ¿Y de cuánta inversión necesaria estamos hablando? Pues de 540.000 millones de dólares por año durante los próximos 25 años. Y ojo, porque ese es el dinero que hace falta solo para mantener la producción actual, no para responder al crecimiento de la demanda. El problema, que todo apunta a que la demanda no se va a quedar quieta. Por ejemplo, según la OPEP, en 2050 estaremos consumiendo casi 20 millones de barriles más al día que en la actualidad. Y claro, si estas previsiones se confirman, entonces la inversión necesaria tendrá que ser considerablemente mayor. En otras palabras, que la industria petrolera va a necesitar una enorme lluvia de billetes durante los próximos años. Y repito, no hablamos de unos cuantos chubascos, sino de un auténtico diluvio de dólares. Y es que esto nos lo está diciendo no precisamente una agrupación de petroleros de Texas, sino la mismísima Agencia Internacional de la Energía, un organismo que hasta hace poco se mostraba mucho más prudente y mucho más escéptico con el futuro del oro negro. Pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué ahora de repente salen con este informe? Pues amigos, básicamente han cambiado 2 cosas. Primero, que la demanda de petróleo y gas es mucho más robusta de lo que se esperaba. Lejos de apagarse, el apetito por los combustibles fósiles sigue a toda mecha. Y no solo hablamos de los coches, sino sobre todo de la aviación, los camiones y la industria química. Y segundo, que el fracking cada vez es más importante en la producción mundial y el problema es que los pozos de fracking se agotan bastante más rápido si no se realizan constantemente nuevas perforaciones. Lo que quiere decir que hay que invertir regularmente mucho más. Y si no lo haces, entonces tienes un problema. De hecho, según esta agencia, sin nuevas inversiones, la producción caería a plomo, a un ritmo de más de 5 millones de barriles por día, el equivalente a toda la producción de 2 gigantes del campo como son Noruega y Brasil. Y es que de media, a nivel global, los yacimientos se están agotando a un ritmo de casi el 6% anual, una cifra que en el caso concreto del fracking se dispara hasta el 35% en el primer año y un 15% en el siguiente. Y a ver, evidentemente, la inversión en la industria no va a desaparecer, no va a ser cero nunca. Pero si no se alcanza ese objetivo de 540.000 millones de forma regular por año, también habrá problemas. Amigos, el mercado del petróleo está muy ajustado y si la producción cayese, los precios podrían dispararse. Y a ver, esto no es porque el petróleo se esté agotando en el mundo, sino porque llevamos muchos años con muy poca inversión en la industria. El resultado, los descubrimientos de nuevos yacimientos se han desplomado. Pues bien, todo esto nos obliga a cambiar el chip, porque en estos momentos prácticamente todos los organismos internacionales y todos los grandes actores de la industria están empezando a decir lo mismo. O se invierte más o tendremos que prepararnos para ver los precios de los hidrocarburos volar hasta la estratosfera en los próximos años. Y la pregunta es, ¿sabéis qué región podría ser la más beneficiada por este nuevo escenario? A ver, seguro que si no hubierais visto la portada de este vídeo, la mayoría pensaríais en Oriente Medio. Pero no, esta vez el foco parece que se va a trasladar a otra parte del mundo. Estoy hablando de América del Sur. Amigos, la industria del petróleo y gas en América Latina está despegando. Se espera que en apenas 5 años, para el año 2030, la producción regional pase de unos 10,5 millones de barriles por día a más de 14, un salto considerable. Y es que América Latina es con mucha diferencia la región donde más está creciendo esta industria y donde más petróleo se está descubriendo. ¿Queréis un ejemplo? Hace no mucho,
Este pasado 5 de agosto BP hizo su mayor descubrimiento de crudo de los últimos 25 años. ¿Dónde? En un yacimiento situado a 400 kilómetros de las costas de Sudamérica. Pero ¿sabéis qué? Que dentro de esta fiebre del oro negro hay 3 países que destacan. 3 protagonistas que podrían vivir un auténtico boom energético en los próximos años. Mucho ojo, porque esto puede ser una fuente de muchas oportunidades. Y no solo para esta industria, porque evidentemente mucha más producción de crudo y de gas significa también una cosa: mucho más dinero para las arcas públicas y para los negocios locales. Así que abrid bien los ojos, porque estos son nuestros 3 grandes protagonistas de hoy. Amigos, amigas, empecemos por el más grande, por Brasil, la mayor potencia económica de toda América Latina. Un gigante de más de 200 millones de habitantes con una economía basada en materias primas, agricultura y cada vez más también en petróleo. Porque este país en los últimos años se ha convertido en uno de los grandes productores de todo el mundo. De hecho, es el líder mundial en la extracción de petróleo en aguas profundas y aguas superprofundas. Es decir, el que se extrae con plataformas que se colocan en alta mar y producen crudo de yacimientos situados a 400, 600, 1000 o incluso más de 1500 metros de profundidad. Una operación técnicamente muy compleja en la que Brasil se ha convertido en todo un campeón. El resultado, su producción está volando. Como podéis ver, en la última década la producción de hidrocarburos en Brasil ha crecido a toda máquina. En total se ha disparado un 60%. En estos momentos hablamos de unos 3,7 millones de barriles diarios de crudo y algo más de 1 millón de barriles equivalentes de gas natural. Unos números que lo convierten ya en el 7º mayor productor del mundo por detrás de Irak y por delante de Kuwait. Claro que esta carrera no ha hecho más que empezar. Fijaos, tan solo Petrobras, la gran compañía nacional de petróleo, ha anunciado que invertirá en los próximos 4 años la friolera de 77.000 millones de dólares para llevar a cabo nuevas exploraciones y poner en marcha nuevos yacimientos. Y a ver, en este caso, la ambición y el optimismo parecen más que justificados, porque el ritmo al que están creciendo los nuevos proyectos es tan grande que se espera que para el 2030 Brasil esté produciendo más de 5 millones de barriles diarios de crudo y otra buena tajada de gas natural. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que además de toda esta carrera, los costes de extracción son bastante bajos, así que no es extraño que muchos de los grandes de la industria, como Chevron, Shell o Total, estén invirtiendo un montón de dinero en el país. Bueno, qué dientes. Es que hasta Equinor, la petrolera estatal noruega, está metida en el ajo. Y por cierto, ¿sabéis quién más está haciendo grandes inversiones en el país? Los chinos. Pero amigos, de eso hablaremos otro día. Por ahora lo que nos importa es que Brasil tiene entre ceja y ceja convertirse en el 5º mayor productor de crudo de todo el mundo para finales de esta década. De tal forma que, por ejemplo, de Oriente Medio, solo Arabia Saudí estaría por encima. Sea como sea, si algo está claro, es que van a caer decenas y decenas y decenas de miles de millones de ingresos extra por año sobre todo el país. Pero visto el caso de Brasil, vayamos ya con nuestro siguiente protagonista. Aunque en este caso vamos a hacer una pequeña trampa y no vamos a mencionar a un país, sino a 2. Fíjate, pues, no estamos hablando aéreamente, por el contrario, yo creo que hay que felicitar a Aurora, a quien uno se merece, que es nuestro Estado venezolano, nuestra industria petrolera, nuestra primera industria, que es PDVSA, felicitarlos a ellos, a todo el personal de verdad, tanto trabajadores, trabajadoras, directivos, y a nuestra presidenta Delcy, que es ministra igualmente, tiene que mantener eso ahí, doctora, porque fíjese que usted con toda esta visión va en un rumbo perfecto y correcto, y que sean nuestros investigadores de la Universidad Simón Bolívar, que tienen convenio con PDVSA de hace, bueno, yo creo que esos convenios están firmados antes que tú llegaras a ser estudiante ahí. Sí. ¿Eh? Sí, bueno, han sido convenios que se han venido renovando. Claro, no es claro. un mismo convenio, siempre. O sea, que estamos hablando con los actores legales, y como yo hablo aquí, referente informativo, son programas diferentes y sustentados. ¿Qué podemos decir, apreciado? Sí, fíjate, lo que tú dices, o sea, PDVSA tiene historia, igual que Pequiven, igual que otras empresas, en hacer convenios con las universidades para desarrollar ya sea tecnología en específico, realmente tesis de posgrado o pregrado, que de alguna manera ven dirigidas por profesores e investigadores de la universidad, y que de alguna manera ven como que tiene futuro para algún proceso. Digamos, si nosotros hablamos de cuál es la tecnología que desarrolló PDVSA,
que es única en el mundo en su momento, bueno, la orimulsión. A pesar de que se la trató de mercadear como algo que era bitumen, más que todo por era barata, la orimulsión era un proceso que tecnológicamente lo que permitía era transportar. Eso se hizo aquí en Venezuela. Se hizo aquí en Venezuela, convertir petróleo pesado y extrapesado en una emulsión que era fácilmente transportable. Pero no solamente era emulsión, sino que además era todo un método de transmisión con anillos de agua dentro de las tuberías. Era interesante el proceso, ¿no? El crudo fluye sobre un colchón de agua dentro de las tuberías y por lo tanto podía fluir mucho más rápido que si fuera solamente crudo. Usted es ingeniero. Ahí. Bueno, pero es un proceso interesante y que sería interesante ver, sería de verdad importante para ahí ver cómo podemos recuperarlo, pero para venderlo como crudo, no para venderlo como bitumen al 10% de su valor, como se hizo en su momento. Pero se puede hacer investigación. Sí, se puede. Y de nuevo, nuevos diluyentes, extracción de metales pesados o incluso conversión, procesos que conviertan el crudo pesado en un crudo más ligero por algún tipo de proceso termoquímico. Luego, fíjate, en el video que acaba de pasar está el énfasis que se hizo, que se hace en Brasil sobre las... están hablando de 3 millones, en estos momentos una explotación de 3 millones al año, que es lo que está apuntando Venezuela para los próximos 3-4 años. O sea, Venezuela quiere ir a... Porque con ese, vamos a ver, con la exportación que tenemos ahorita de 1 millón de barriles diarios, más o menos, eso hace que estemos alrededor de, ingresando al país 20 mil millones de dólares, ¿okay? en el año. Y eso obviamente necesitamos que las sanciones, las medidas coercitivas se le quiten a la industria justamente para que Venezuela pueda aprovechar esa bonanza económica para justamente invertirla en el desarrollo del país. Ese es el punto importante. Pero si logramos nosotros armonizar esa producción petrolera, es preferible. Venezuela está vendiendo crudo, pero debemos tener en cuenta que en realidad es mucho más rentable todos los productos derivados. Para Venezuela es mucho más rentable, sería mucho más rentable vender gasolina y vender diésel y vender lubricantes que vender directamente petróleo crudo para que otros puedan aprovecharse dentro de la cadena de valor agregado y venderlo más caro. Pero para eso nosotros entonces necesitamos proyectos de inversión en Venezuela, por ejemplo, producir más refinerías. Ven, ahí la construcción es de tener una sola gran refinería. Tenemos la segunda refinería más grande del mundo, que es el CRP allá en Paraguaná, pero sin embargo podríamos tener otra, ¿okay? O unas 2 más, de manera que Venezuela exporte gasolina, como o incluso gasoil, ya que incluso Jetta 1, el combustible de aviones. ¿Por qué? Porque son mucho más rentables para el proceso de venta y nos produce las regalías, los aranceles, los impuestos, pues son mucho más, en monto son mucho mayores. Pero eso requiere también entonces que nosotros orientemos estratégicamente la industria petrolera. Ideológicamente a Venezuela se le puso un rol en los años 70, incluso cuando se nacionalizó falsamente la industria petrolera, se le impuso el rol de que usted va a ser el proveedor de crudo de los Estados Unidos, principalmente. Y sin embargo, para nosotros como país, y no se nos permitió, la industria petrolera no vio como que era en realidad la diversificación de la industria, crear nuevos polos de producción, de aprovechamiento de los derivados del petróleo en el país. Eso no se usó como política, no se designó como política. ¿Ven? Allí. Entonces, para eso necesitamos nosotros desarrollar, fíjense, no solamente que este consejo académico consultivo debe además ser estratégico, debe decir cuál es el tipo de industria que el país necesita en los 5, 10, 15, 20, 50 años en adelante, porque vamos a tener petróleo y gas mucho más allá de esa fecha. Y eso requiere que un ejercicio de tanto el Consejo, con el Estado, con la industria, la empresa privada, planificar a muy largo plazo, cosa que no estamos acostumbrados. ¿Ven? ¿Cuál es para tener nosotros idea de dónde vamos a situar Venezuela dentro de 50 años? Tenemos que tener ese consejo consultivo trabajando
y pensando además de que muchos no vamos a ver el resultado de esos planes, porque son justamente no estaremos aquí para cuando entren en fruición. Pero la planificación estratégica del país es lo que necesita esa visión de mucho más adelante. Porque lo que está pasando ahorita, las medidas coercitivas, la situación internacional, no sé qué, eso va a variar, eso trasciende en su momento y después va a venir otra situación. Pero el plan del país, de cuál es el desarrollo, hacia dónde vamos, tiene que ser muy distinto al que tenemos ahora. Es decir, tiene que ser un plan distribuido, un plan de desarrollo de tecnologías propias en distintos ámbitos, un plan de arrimar a todos los sectores públicos y privados del país dentro de lo que es nuestra principal estructura. No va a cambiar la dependencia venezolana del petróleo. O sea, podemos bajarlo del 90% al 60%, ojalá. Okay, eso significa que hay un 40% que está producido de otra manera y el país entonces sería más fuerte económicamente y más resiliente en la parte social, pero requiere además cambios, la formación de recursos humanos y algo que en la formación de recursos humanos debemos entender. El personal universitario investigador está muy capacitado. Sin embargo, debido al deterioro en los últimos 10, 15 años de la situación, digamos, del ingreso salarial, ahí hay que hacer una reforma importante que incremente no solamente los ingresos por salario de los docentes y en realidad el personal técnico y administrativo de las universidades, sino que además cambie la estructura salarial, la arquitectura salarial del Estado venezolano, porque tenemos también que meterle, digamos, acomodarla. Tenemos una ley del trabajo, tenemos una constitución y eso nos permite un marco de construcción para una nueva estructura que recompense la formación en maestría, la formación doctoral y esa formación se retribuya en la parte del desarrollo de nuevas tecnologías, patentes, ¿okay? Y recursos humanos muy bien formados que está siendo contratado por la misma industria. Víctor, tocaste un tema. Okay. Las nuevas tecnologías. Estamos capacitados para asumir las nuevas tecnologías. Hay que crear los planes en ese consejo. Mira, tocaste lo medular. Bueno, estamos. En vez de comprar afuera, lo podemos hacer. En este momento estamos inmersos en. ¿Te imaginas a Rexol, a Chevron y a todas las demás, tanto también las industrias nacionales que tenemos que tener, aprovechando con las universidades, crear nuevas tecnologías? En la universidad estamos inmersos ahorita en un proceso de reforma curricular. Por eso es que porque te lo estoy diciendo. Estamos reduciendo las carreras de Claro, ingeniería de 5 a 4 años. Ajustando. Pero además, y en de la semana pasada, en esta consulta nacional para la calidad académica, las empresas privadas venezolanas, Fede Cámara y Fede Industria, están diciendo, mira, nosotros queremos estudiar, que el personal se empiece a formar mucho más temprano dentro de la industria. No solo con pasantías, sino que a nivel, por ejemplo, ya del comienzo del tercer año universitario, importante, estén totalmente incorporados a la industria. Yo creo que 3 años no, así como hace la escuela de medicina, que ya duran el primer año y después salen. Eso es así. Van sí, ya los hospitales. Son retos. Quizás son sí, ideas, quizás no. son ideas. Un ingeniero no se prepara en 2 años. Ahí entonces un ingeniero no se prepara en 2 años y un técnico pero son ideas que van a la calle. Tú puedes entrar al mercado de trabajo a hacer ciertas labores, que es lo que queremos que suceda. No, pero quiero ser con esto muy honesto, que salgan a formarse como hace el aspirante a médico, el bachiller, que va a los hospitales, así pues ya están nuestros ingenieros en los pozos. ¿Cuánto nos falta? Porque estamos aquí con el general Tiempo. ¿Eh? Sí, y entonces, no todo sucede en los pozos, en la industria petrolera. En donde sea. Así. Por eso te digo me disculpa. Hay sitios donde deben llegar, claro, pero que se incorporen mucho más temprano, porque además tenemos que capturarlo. Tenemos que capturarlo porque tenemos un proceso de que las empresas de otros países, ven el hecho de nuestros graduados que han unido con lo poco que, lo difícil que ha sido, hemos seguido manteniendo la calidad en la enseñanza, ¿okay? Y entonces vienen y se los llevan. Y entonces, claro, tenemos un recurso humano que está formando el Estado venezolano y resulta que empieza a trabajar para otro país. Bueno, ya culminó el programa, Víctor. Quiero agradecerte todo. Creo que hoy hemos cerrado con broche de oro. Agradecerle desde aquí a la República Bolivariana de Venezuela, referente informativo como siempre, con temas que hoy son importantísimos para los derechos humanos, para los derechos del pueblo, que hay que seguir garantizando. Agradecido, profesor, que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad, tenemos el reporte.
Vamos a irnos con el reporte al estado Carabobo, autopista regional del centro. Que pase un feliz día.